Tarde de hoy y para comenzar nuestra actividad le vamos a pedir el favor a Juan David que hagas la oración. Bueno, buenas tardes. Nos disponemos, por favor, para la oración. Entonces, Señor, en este día te pedimos por que sea un día especial. Reunidos en este momento, te pedimos por la unión de este pensamiento, la exposición de nuestras mentes, para que hoy sea de entendimiento el fruto de la conferencia realizada por José Cueta. Te pedimos, Señor, por las personas que están en mal momento, que necesitan de su ayuda, que así sea. Bueno, entonces la temática que nos corresponde hoy es la misión de los espíritus al servicio y la caridad. Ah, está a cargo nuestro querido compañero José Cueto, que hace parte del Centro Espírita Juana de Ángeles en Cartagena. Bienvenido, querido José. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación de hacer parte de este estudio, porque realmente más que una conferencia es un estudio, poder compartir con ustedes, que son amigos y compañeros en el Ideal Espírita, para desarrollar una temática tan interesante como todas las temáticas que esta maravillosa propuesta nos ofrece para nuestras vidas. En una conversación bastante interesante, en quizás uno de los autores espíritas más desconocidos en la actualidad, Camilo Flammarion, vamos a encontrar una conversación muy interesante en una obra que se llama Lumen, entre el personaje principal y un amigo que se llama Quarens. Y hablando sobre varios aspectos interesantes sobre la ciencia, sobre los astros, sobre el tiempo, Lumens le dice a Quarens, no es pues el estado actual del cielo lo que vemos, sino su historia pasada. Y cuando nosotros nos adentramos en el mundo de la ciencia, estudiamos un poquitico lo que nos plantea la teoría de la relatividad, la física cuántica, vamos a encontrar realmente que cuando nosotros vemos el firmamento, las estrellas, estamos haciendo un viaje en el tiempo. Porque todo aquello que nuestros ojos ven en el firmamento no es más que una partecita de una historia pasada. Y la pregunta es, ¿por qué traer a colación una conversación que nos recuerda que lo que realmente nosotros percibimos a través de nuestros ojos hace parte de una historia pasada? Porque al hablar nosotros del servicio, de la caridad, como el eje central que los espíritus tienen dentro de sus diferentes tareas, tenemos que ver que la caridad especialmente, tal y como la entendía el Maestro Jesús y tal como le respondieron a Kardec a la pregunta 886 del Libro de los Espíritus, benevolencia para con todos, indulgencia para con las imperfecciones de los demás y perdón de las ofensas, cuando nosotros percibimos, estudiamos la caridad desde ese punto de vista, vamos a encontrar que ella deja sus huellas por donde pasa. Cuando los espíritus desencarnados y encarnados se ponen al servicio de la caridad, todo ese trabajo mancomunado que hacen en favor de todos aquellos que sufren deja una estela, deja una huella por donde pasan. Y nosotros vamos a adentrarnos en este estudio para ver cómo los espíritus, desde lo alto, desde el mundo mayor, hacen un trabajo impresionante para que nosotros podamos alcanzar esa felicidad que tanto anhelamos y que tanto necesitamos. Pero adentrándonos en ese estudio, vale la pena traer a colación una invitación que el maestro Allan Kardec nos hace en el Libro de los Espíritus, cuando en la pregunta 558 formula, ¿los espíritus tienen alguna otra cosa que hacer
además de mejorar personalmente? Porque cuando nosotros empezamos a estudiar la doctrina espírita, cuando nosotros empezamos a estudiar un poco sobre toda la psicología transpersonal que nos ofrece esta maravillosa doctrina, se nos dice que el trabajo más importante que nosotros tenemos es con nosotros mismos. El mismo Kardec lo afirmó cuando dijo que el verdadero espírita se reconoce por su transformación moral. Kardec, que era un hombre demasiado inteligente, perspicaz y además didacta y pedagogo, le preguntó a los espíritus superiores, ¿habrá algo adicional que los espíritus tengan que hacer además de esa transformación moral a través de ese perfeccionamiento individual que cada uno de nosotros tiene que hacer? Y la respuesta de los espíritus es muy interesante y nos va a permitir poder comprender a nosotros por qué la caridad y el servicio a nivel general hace, digamos, o cumple un papel importante dentro de los lineamientos divinos. Y los espíritus le responden, cooperan en la armonía del universo al ejecutar los designios de Dios del que son ministros. La vida espírita, es decir, la vida en el mundo espiritual, es una ocupación ininterrumpida, pero no es penosa como la de la tierra, porque en aquella no existen el cansancio corporal ni las angustias de la necesidad. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que los espíritus, y estamos hablando, recordemos la explicación que nos dan en el libro de los espíritus, cuando nos referimos a los espíritus estamos hablando de aquellos que se encuentran en estado errante, es decir, en el mundo espiritual, y hablamos de almas cuando nos encontramos encarnados. Es una diferenciación de forma, pero que nos va a permitir a nosotros poder comprender cómo opera el trabajo interior en ambos planos de la vida. Los espíritus, cuando se encuentran en el mundo espiritual, además de trabajar en ese perfeccionamiento moral, tienen que ejecutar ciertas tareas que van totalmente alineadas con el mandato divino o, si se prefiere, con las leyes divinas que ya nosotros conocemos. Eso quiere decir que todos los espíritus, y especialmente los de un carácter moralmente avanzado, van a cumplir una función para que en el universo haya una armonía general. Esa pregunta y esa respuesta son el preámbulo para el estudio que vamos a desarrollar hoy. Y vamos a recordar unas palabras que encontramos en los evangelios bastante interesantes. Y el evangelio de Mateo, en el capítulo 22, de los versículos 34 a 40, registra un evento bastante interesante que la mayoría de nosotros conocemos. Por lo menos no de una manera, digamos, asociada a la memoria, pero sí conocemos digamos, todo lo que hay detrás de la pregunta. Dice Mateo, cuando los fariseos se enteraron de que él, Jesús, había tapado la boca a los saduceos, se reunieron. Y uno de ellos, que era doctor de la ley, le hizo esta pregunta para tentarlo. Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Y ya de aquí hay algo interesante, porque como lo sabemos, la gran mayoría de los que no lo saben, pues se los digo, los saduceos hacían parte de una de las castas que en la época existían dentro del pueblo judío y los fariseos hacían parte de otra casta, de otra secta. Y entre los saduceos y los fariseos habían ciertas diferencias ideológicas. Sería como hablar hoy en día que dentro de los cristianos hay católicos y protestantes, por ejemplo. Más o menos eso era lo que ocurría. Habían unas diferenciaciones ideológicas. Por ejemplo, los saduceos no creían en la resurrección del alma. Y cuando los fariseos se dieron cuenta que Jesús había dejado, eh, digamos, obnubilado, los había dejado en shock a los saduceos con lo que les había dicho, uno de esos doctores va y le hace una pregunta con la idea de tentarlo, porque estaban buscando la forma de que el Maestro Jesús cayera en alguna trampa y poder decir que él estaba en contra de la ley judaica. Y le preguntan, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Y Jesús, de una manera bastante sabia, le responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor
y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a ese: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se hallan contenidos en esos dos mandamientos. Y si ustedes lo recuerdan muy bien, el hombre, queriendo dejar todo, complejizarlo un poco más para ver cómo tentaba a Jesús, le pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Y entonces Jesús le narra la parábola del buen samaritano. ¿Y qué es lo interesante dentro de todo esto? Y es el amor a Dios y el amor al prójimo como a nosotros mismos lo que resume todo lo que nosotros tenemos que hacer en nuestras vidas. Cuando nosotros hablamos de las diferentes misiones que los espíritus superiores tienen o que los espíritus a nivel general tienen, vamos a encontrar que todo se sintetiza en la ley del amor, que Kardec muy bien desarrolla como ley de justicia, amor y caridad. Y el amor se puede expresar de muchísimas formas, y es ahí donde el servicio y la caridad juegan un papel importante. El nombre de la conferencia del estudio hoy es La misión de los espíritus al servicio y la caridad. ¿Eso qué significa? Eso significa que la misión que todos los espíritus y que incluso nosotros los encarnados tenemos, todos, por mayor o menor que sea, se sintetizan en la ley de justicia, amor y caridad. En el servir, en el ayudar, en el consolar, en el pensar siempre en el prójimo, en tener siempre a Dios en cada una de las cosas que nosotros hacemos. Y vamos a encontrar entonces que bajo esa premisa, los espíritus tienen diferentes misiones. Por ejemplo, nosotros los espíritas que estamos vinculados a ciertas tareas que tienen que ver con el mundo espiritual, encontramos el auxilio a los espíritus necesitados. En nuestras instituciones espíritas hay reuniones de servicio mediúnico que se encargan de prestar auxilio a aquellos espíritus que están en el mundo espiritual y que viven situaciones que son difíciles, que son complejas: suicidios, fracasos, nostalgias muy profundas, eh, diversas situaciones que representan el estado del espíritu en el mundo espiritual. Entonces, hay muchos espíritus desde el mundo espiritual que se encargan de ayudar a los espíritus necesitados en ambos planos de la vida. También encontramos dentro de las misiones que los espíritus tienen que hay tareas, estudios específicos en el campo de la ciencia, en el campo del arte y en el campo de la filosofía. Son misiones específicas y que ellos se preparan en el mundo espiritual para cuando reencarnen poder llevar a cabo adelantos que sirvan para el progreso intelectual de la sociedad. Entonces reencarnan espíritus superiores como científicos, físicos, químicos, otros como músicos, como arquitectos, como pintores, otros idealistas, filósofos, para impulsar el progreso de la humanidad. Vamos a encontrar también las programaciones reencarnatorias. Una de las tareas más interesantes que los espíritus tienen es programar o ayudarnos a nosotros a programar nuestras futuras reencarnaciones. Y esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque demuestra que todo en el universo sigue un planeamiento. Nuestras existencias, todo lo que nosotros estamos viviendo ahora, donde reencarnamos, donde vivimos, las experiencias que a nivel general estamos presenciando, obedecen a un programa que se trazó antes de reencarnar. Todo lo que nosotros vivimos obedece en general a un programa reencarnatorio, por lo menos a nivel general. Y los espíritus se encargan de ayudar en este tipo de programaciones. También tienen tareas específicas de que haya un equilibrio universal tanto en el mundo en el que nosotros nos encontramos, el material, como el espiritual. Por eso es que si alguien desea, por un estado de demencia o por una especie de alienación mental u obsesión espiritual, querer destruir el mundo, no lo va a lograr porque hay ciertos espíritus que se encargan de que este tipo de cosas no ocurran, de que los malos sean los que primen sobre los buenos. Es decir, de que se mantenga una especie de armonía en el universo. Y por último, vamos a encontrar diversas tareas, tareas muy específicas, por ejemplo, ser guías espirituales, proteger a ciertas personas,
ayudar en el mundo espiritual al desarrollo de ciertas tareas. Por ejemplo, el espiritismo obedece al trabajo y a las misiones de una cantidad de espíritus que conforman el Consolador Prometido. Todas estas tareas, todas estas misiones que nosotros encontramos en los espíritus, a la final obedecen a un trabajo en los diferentes campos al servicio de la caridad. Sí, porque auxiliar, por ejemplo, a todos los espíritus necesitados en ambos planos de la vida es servicio de la caridad, es poner el trabajo al servicio de la caridad. Ayudar en el adelanto de la ciencia, de las artes, de la filosofía, es ponerse también al servicio de la caridad, porque a través de todos esos trabajos la humanidad avanza. Ayudarnos en las programaciones reencarnatorias, mantener el equilibrio en ambos planos de la vida, hace parte también del servicio en la caridad. Y nosotros empezamos a ver que todo en el universo tiene una razón de ser. Y los espíritus no están ajenos a eso. Tienen tareas específicas, todo siempre con miras a el desarrollo de nuestra espiritualidad. El instructor Alexander, en la obra Misioneros de la Luz, psicografiada por Chico Xavier y dictada por el espíritu André Luis, nos dice algo que es muy importante que siempre lo tengamos presente, hablando sobre esas ocupaciones que tienen los espíritus al servicio de la caridad. Dice, por lo general, cuando nuestros amigos encarnados gritan y lloran en demanda de socorro, nuestro servicio de asistencia ya ha sido completado. Una de las tareas que tienen los guías espirituales, y quizás es la tarea más importante de todas, es ayudarnos a nosotros, los que estamos encarnados, a poder cumplir con nuestro programa reencarnatorio. Pero ¿qué ocurre con nosotros cuando estamos encarnados? Dado que tenemos un olvido de ese pasado, nuestras potencialidades quedan un poco limitadas, nos olvidamos de nuestra realidad espiritual. Incluso a veces siendo espíritas, cuando nos encontramos viviendo situaciones muy difíciles, nos olvidamos que están todos esos espíritus sirviendo, ayudando, consolando, que están a disposición de la caridad. Y se nos olvida un poco eso. Y este instructor, Alejandro, nos está recordando que casi siempre cuando nosotros estamos en el clímax del desespero, en el que estamos pidiendo auxilio porque sentimos que estamos solos, que no podemos con la enfermedad, con la desencarnación de un ser querido, con la depresión, con la ansiedad, con los problemas económicos difíciles, con los problemas en el hogar, la mayoría de las veces, dice este instructor, ya la asistencia se ha efectuado. Y lo que nos hace falta a nosotros es simplemente hacer un pare, respirar profundo para nosotros poder conectarnos con esa ayuda y encontrar el camino que nos va a permitir encontrar la solución a esa dificultad que estamos viviendo o por lo menos a poder sobrellevarla. Es importante que nosotros nos adentremos en este estudio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos que los espíritus están alineados a la ley de justicia, amor y caridad, inmediatamente nosotros identificamos, primero, que no estamos a solas y segundo, que estamos siendo impulsados por los espíritus para que nosotros podamos cumplir con nuestro programa reencarnatorio. Y allí surge una pregunta que es forzosa. Es una pregunta forzosa. ¿Por qué? Porque hasta este punto de la conversación, del estudio, nosotros podemos preguntarnos, bueno, y al final entonces solamente son los espíritus superiores los que tienen la misión, los que tienen la tarea de trabajar en nombre de la caridad, y solamente son los desencarnados. ¿Será que nosotros, aún sabiendo que no somos espíritus superiores, podemos también tener la misión de trabajar al servicio de la caridad? Y Kardec, en la pregunta siguiente del libro de los espíritus, en la 559, pregunta: ¿los espíritus inferiores e imperfectos desempeñan también un papel útil en el universo? Y fíjense que aquí Kardec se está enfocando en los espíritus que se encuentran en estado de erraticidad, es decir, en el mundo espiritual. Pero vamos a englobar esta pregunta, aunque Kardec no lo haya hecho con ese objetivo, también en el estado de nosotros, almas
decir, espíritus que nos encontramos temporalmente encarnados. ¿Será que nosotros también desempeñamos un papel útil en el universo? ¿Será que nosotros también tenemos una misión al servicio de la caridad? Y los espíritus muy sabiamente le responden a Kardec: todos tenemos deberes que cumplir. Miren, todos. Y hace una pregunta muy interesante. ¿Acaso el último de los albañiles no coopera en la construcción del edificio tanto como el arquitecto? Una pregunta interesante. Yo soy ingeniero civil, pero a nivel moral, cuando vi esta pregunta me acordé de mí. Yo soy como un albañil a nivel moral, ¿cierto? Y nosotros somos así. Nosotros tenemos una tarea que cumplir, por muy pequeñita que sea. Ser padre, ser madre, la tarea que debemos cumplir en nuestro trabajo, como vecino, como amigo, como compañero, como tío, como abuelo. Es decir, tenemos tantas tareas que cumplir y todas esas tareas que nosotros debemos cumplir tienen una utilidad que no es menor. Que una de las problemáticas que nosotros cuando estamos encarnados es que nosotros asociamos las situaciones o las tareas con cuestiones grandes. No solamente cumplen tareas importantes los grandes misioneros o los que son famosos y se nos olvida que nosotros en el espacio, en el tiempo en el que nos encontramos, tenemos una tarea importante que cumplir y toda tarea, todo deber que tenga como objetivo ser útil en el trabajo del universo tiene que hacerse siempre con la caridad como estandarte, siempre. Es decir, la caridad debe ser la bandera. Tanto es así que a través de una serie de mensajes que Allan Kardec recibe, especialmente del espíritu Pablo, toma como lema de nosotros los espíritas la expresión que ya nosotros conocemos: fuera de la caridad no hay salvación, dando a entender que la caridad debe ser nuestro estandarte en todo momento. Y ahí no se discrimina que si eres espíritu superior, inferior, no. Todos nosotros tenemos que cumplir la voluntad de Dios a través del servicio de la caridad. ¿Y cómo nosotros podemos alcanzar eso? Y vale la pena que nos adentremos un poquito también en ese trabajo, porque ya sabemos que los espíritus superiores tienen muchísimas tareas en ambos planos de la vida: ayudar, servir, siempre comprendiendo, consolando, pero dentro del impulso que nos dan a cada uno de nosotros para poder cumplir con nuestra tarea, siempre nos están recordando que el amor es la clave de todo. Fíjense que Jesús, cuando le responde a los fariseos, le dice que el mayor de todos los mandamientos es amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y luego coloca y le da la enseñanza de la parábola del buen samaritano y deja al fariseo en shock cuando le dice cuál de los tres es el prójimo. Y el fariseo se ve en la necesidad de decir aquel samaritano que ayudó al hombre necesitado. Y en un mensaje de Irtes Teresiña en la obra terapéutica de emergencia psicografiado por Divaldo Pereira Franco, hay una expresión que siempre me ha parecido muy bonita y que se las traigo hoy a colación para que meditemos un poco en eso. Porque estamos hablando de cómo nosotros, tanto los espíritus desencarnados como los encarnados, podemos colocarnos al servicio de la caridad, cómo nosotros podemos empezar a mejorar, a cambiar el chip mental, cómo nosotros nos podemos entregar a ese mandato divino que se sustenta en el amor. Pues bien, Irtes Teresiña nos dice: en el camino siembra el polen del amor y un día, cuando dejes la tierra, habrás alcanzado la felicidad de dejar huellas de luz, marcando el camino de la victoria sobre el mundo en dirección a la vida. Y a mí me parece extraordinaria la expresión de sembrar el polen del amor. Es muy interesante. Tendríamos que de pronto tomarnos el espacio para estudiar cómo funciona la polinización. Pero si nosotros lo meditamos un momento, lo que los espíritus superiores, nuestros guías espirituales y que el Maestro Jesús quiere de cada uno de nosotros es que nosotros cada día sembremos un poquito más el amor. Es decir, que hagamos un trabajo de polinización, pero a través del amor, con gestos pequeños, cosas que inician con un saludo,
con un abrazo, con un consejo, con una sonrisa, con el servir, con el consolar, con el ayudar. Y todo ese tipo de cosas, por ejemplo, las hacemos dentro de nuestras instituciones espíritas. Y cuando nosotros nos comprometemos a sembrar así sea un poquito, un día cualquiera, que solo Dios conoce, cuando nosotros dejemos este plano terrenal, la felicidad va a llegar a nuestras vidas como algo forzoso, algo inevitable, como una fatalidad, marcándonos que estamos en ese camino hacia la victoria sobre el mundo y sobre nosotros mismos. Todos los grandes misioneros que se encuentran en el mundo espiritual, por ejemplo, como Juana de Ángelis, que es el ejemplo de lo que es ser una misionera al servicio de la caridad, son un ejemplo de esto que nos está diciendo aquí Teresiña. Espíritus que en sus encarnaciones, en sus diferentes encarnaciones, sembraron el polen del amor y que hoy recogen ese resultado y al mismo tiempo nos estimulan a nosotros, que aún no sabemos amar, a que podamos cumplir con nuestra tarea. Porque, y aquí hay algo extraordinario, el amor, dice Juana de Ángelis, todo lo puede y a todo vence, actuando como una brisa que acaricia y sustenta a la vida. Esto es un poema. Esto sirve para, esto lo podemos poner como un estado de WhatsApp o de Instagram enseguida. Es realmente hermosísimo. Todo lo puede el amor. Y fue Jesús quien nos dejó esos parámetros cuando nos decía que el amor cubre la multitud de pecados. El amor todo lo puede. Y por eso los espíritus que ya saben amar se entregan a Él, comprenden, no juzgan, ayudan, consuelan, sostienen, protegen. Es algo interesantísimo. Cuando nosotros estudiamos la vida de los grandes misioneros en la historia de la humanidad, vamos a encontrar que todos ellos se sustentaron en el amor. Y con el amor lograron soportar todas las vicisitudes y lograron vencer todas las dificultades que experimentaron. Pero dice algo muy chévere, el amor es como una brisa que nos acaricia y nos sustenta diariamente. Eso es chévere. Cuando uno, por ejemplo, aquí en Cartagena, que hace muchísimo calor, cuando hay una brisita así o uno va al mar, uno siente eso como está la niña allí, uno siente eso como algo que lo ayuda a entrar uno como en paz, a sentirse chévere y lo sustenta uno. Pues así funciona exactamente el amor. Este amor es el que sustenta la caridad. El amor es el que sustenta al servicio. El amor es el que sustenta todas las formas de vidas existentes. Y hace parte tanto de las misiones que deben cumplir los desencarnados como nosotros los encarnados, tanto los que se encuentran en una condición moral superior como nosotros que aún estamos tratando de salir adelante. Y hay un mensaje que nos va a permitir a nosotros poder comprender cómo los espíritus en el mundo espiritual, cuando empiezan a tomar conciencia, se entregan a servir y ayudar sin importar lo que hayan vivido en la tierra, cuando se empieza a tomar conciencia. Y este es un mensaje que me parece un mensaje muy bonito. Miren lo que dice Emmanuel en la obra Religión de los Espíritus a través de la psicografía de Chico Xavier. Dice, al otro lado de la frontera de las cenizas, y esa es una expresión interesante que vamos a analizar ahora, se agiganta el trabajo para aquellos corazones que han despertado el sentimiento del amor inmaculado. Y esto es bien interesante porque miren la expresión que utiliza Emanuel para referirse a los límites que separan la vida en el mundo espiritual a la vida en el mundo material. Dice la frontera de las cenizas. Es decir, al otro lado de la vida, el trabajo se hace muchísimo mayor. No es como se ha hecho creer a lo largo de la historia que después que uno desencarna y llega al mundo espiritual va a descansar, a comer, a sentarse, a disfrutar por la eternidad en la inacción. No, cuando nosotros superamos esa frontera
y nos topamos con nuestra verdadera vida, que es la vida espiritual, el trabajo se hace mucho mayor. Y es entonces que la misión de entregarse a la caridad se hace mayor también. Los que más trabajan son los espíritus desencarnados. Cuando nosotros analizamos cómo el espiritismo se formó, cómo ayudaron a Kardec en la codificación, en todo su trabajo, vamos a encontrar que el espíritu de verdad congregó a cientos de espíritus superiores para que le ayudaran a poder consolidar todo este trabajo. Y todavía lo siguen haciendo, siguen trabajando. Y es un trabajo que está al servicio de la caridad. Pero naturalmente, este trabajo se va a agigantar para los que se han abierto al sentimiento del amor. Por eso el amor aquí es la clave. Y dice, por ejemplo, madres que fueron olvidadas en la epopeya de la tumba, es decir, madres que ya desencarnaron y que vivieron situaciones difíciles y que fueron olvidadas después de la desencarnación, se transforman en el mundo espiritual en ángeles invisibles de la renuncia, postradas junto a hijos desmemoriados, ingratos, para evitar que caigan en la oscuridad insondable del abismo. Esa es una misión al servicio de la caridad. El de una madre que trabaja en el mundo espiritual por el hijo que sabe que se está equivocando. Esposas que renacieron de las tinieblas de la carne prestan apoyo a compañeros desorientados en desgracia para que se restablezcan en el tálamo doméstico. Esposas que desencarnaron, se abrieron al amor, desde el mundo espiritual ayudan a sus antiguas parejas, les prestan las ayudas necesarias para que puedan seguir adelante sin equivocarse en el hogar. Hijos desvinculados del cuerpo físico regresan desde el mundo espiritual sin ser percibidos a la convivencia con los padres y los arrebatan a las tentaciones de la depresión o el suicidio. Padres que no soportan la pérdida de un hijo. Hijos que desencarnando y entendiendo cuál es su verdadera realidad, abriendo su corazón al amor, regresan para sustentar energéticamente a sus padres y a decirle, la vida continúa, la vida sigue, trabaja, sigue adelante. Heraldos de ideas innovadoras, por ejemplo, permanecen en espíritu junto a aquellos que continúan sus obras. Porque hay una expresión muy popular, un adagio popular que dice, se pueden matar a las personas, a los hombres, pero las ideas nunca se matan. Y eso tiene un plus. ¿Por qué las ideas nunca se matan? Porque siempre están los espíritus superiores sustentando esas ideas en otros misioneros para que esas ideas se puedan materializar. Por consiguiente, dice Manuel, si nos encontramos en tareas de sacrificio, no tenemos por qué resistirnos a los aguijones que acicatean nuestras horas. Y aquí viene una frase que me parece extraordinaria. Conscientes de que la contabilidad del destino no nos confía problemas innecesarios. La contabilidad del destino no nos confía problemas innecesarios. Y una forma que nosotros tenemos de poder percibir las situaciones difíciles que vivimos es como misiones, tareas pequeñas que Dios nos ha encomendado. Es una forma también con una óptica un poco más trascendental. Todos los espíritus superiores vienen a decirnos, todo lo que estás viviendo tiene una razón de ser. Yo en otras ocasiones lo he hablado, no sé si aquí lo he hecho. Yo le llamo a esto como una especie de mantra espírita, en el que uno ante una situación difícil se repite a sí mismo. Yo lo hago y digo, esto que estoy viviendo lo merezco, porque fue lo que construí en mi pasado. Lo necesito porque sé que a través de la experiencia que estoy viviendo voy a superarme a mí mismo y a trabajar en la construcción de mi felicidad. Y lo pedí porque ya soy consciente a través de la doctrina espírita que estando en el mundo espiritual, cuando decidí mi programación reencarnatoria, entendí que esto era lo que necesitaba para mi progreso espiritual.
Entonces, lo merezco, lo necesito y lo pedí, porque soy consciente que la contabilidad del destino no me va a confiar problemas que son innecesarios. La prueba precede al rescate. La lucha anuncia la victoria y la dificultad conlleva una lección. Este realmente es un análisis maravilloso que demuestra el talante espiritual de Manuel, porque es un mensaje muy profundo. Es la forma, si analizamos este mensaje, es la forma como Emmanuel hace un engranaje entre las tareas que los espíritus superiores o que los espíritus que se abrieron al amor en el mundo espiritual hacen al servicio de la caridad con lo que nosotros tenemos que hacer viendo lo que ellos ya hicieron. Porque no podemos hablar de la misión de los espíritus que están al servicio de la caridad sin hablar de nosotros mismos, porque eso es precisamente lo que nosotros tenemos que hacer. No es un tema aislado, es un tema conjunto en el que siempre se tiene que hablar de ambos planos de la vida. Y quizás dentro de todas las misiones que nosotros podamos encontrar en los espíritus, vamos a encontrar una especial. Y antes de hablar un poquito sobre la tarea que ciertos espíritus tienen, me gustaría traer a colación unas palabras del poeta y premio Nobel de literatura Rabindranath Tagore. Tagore decía, agradece a la llama su luz, pero no olvides el pie del candil que constante y paciente la sostiene en la sombra. Miren, esta es una frase de Tagore profundísima, que uno la analiza y uno la puede absorber e interpretar de muchas formas. Hay muchas formas de nosotros interpretar esta frase y nos puede servir para muchos aspectos de la vida. Pero yo voy a traerla a colación para las tareas que ciertos espíritus hacen con cada uno de nosotros. Porque nosotros podemos asociar a la luz, a la llama de la luz, con el amor que proviene de Dios. Claro, yo tengo que agradecer que Dios me sustenta la vida, me ayuda, yo existo, tú, nosotros existimos gracias al amor divino. Pero yo no puedo olvidarme, como dice allí Tagore, al pie del candil, que constante y paciente me sostiene. Y esos son los espíritus que dentro de sus tareas al servicio de la caridad nos sostienen a nosotros. El guía de la casa espírita, nuestros guías individuales, los guías de nuestras familias, los espíritus protectores, simpáticos y benefactores que nos están ayudando cuando nosotros nos queremos equivocar, cuando estamos a punto de cometer un error. Ese trabajo que ellos hacen es un trabajo importantísimo, que se encuentra sustentado por la llama de la luz divina, sí, pero ellos de una manera constante, de una manera paciente, son los que nos sostienen, porque como le responden a Kardec en la pregunta 558, ellos son los ministros de Dios al servicio de la caridad. Por eso cuando nosotros hablamos de las misiones, de las ocupaciones que los espíritus tienen, nosotros no podemos olvidarnos de nuestros guías espirituales. Y Juana de Ángelis le dedica un mensaje entero en la obra Momentos de Coraje a los guías espirituales, cuando dice, se me trabó aquí, dice, nunca se cansan de inspirar y de socorrer. Nunca. Jamás abandonan a sus pupilos o desisten de la acción de beneficencia al lado de ellos. Vigilantes son el apoyo en el desfallecimiento, el coraje en la desesperanza y la fuerza en el momento del desánimo. Son los guías espirituales. Y esto es, esta frase, Dios mío, esto es como para enmarcarlo. Ahora que termine esta charla, lo voy a subir como un estado, porque me parece espectacular esta frase. Y me van a decir ustedes si no es así al final de este estudio. Si pretendes alcanzar las estrellas, si pretendes volar libre en la inmensidad, soñar y vivir el amor sin límites,
haz silencio interior y oirás a tus abnegados guías espirituales que esperan nuestra decisión de ser felices desde hace mucho tiempo y están prontos a extendernos las manos angelicales y salvadoras. Nuestros guías espirituales, nuestros ángeles de la guarda, son los espíritus más cercanos que nosotros tenemos al servicio de la caridad. Y lo más interesante de eso, yo no sé si a veces nosotros meditamos un poco al respecto, lo más interesante de esa misión que ellos tienen es que el objetivo de ellos es ayudarnos a que nosotros cumplamos con nuestro programa reencarnatorio. Nosotros los espíritas a veces pensamos mucho en los obsesores, el obsesor que me perturba, que quiera desgraciarme la encarnación, que quiere que yo me equivoque, que me quieren generar tramas, que todo me sale mal, que todos los problemas, y a nosotros se nos olvida que así como hay espíritus inferiores tratando de desanimarnos y de hacernos equivocar, hay espíritus destinados, porque los obsesores no están destinados para perturbarnos, no, ni tampoco fueron programados para perturbarnos. Pero los guías espirituales sí están programados, tienen la orden divina de ayudarnos a nosotros a seguir adelante. Nosotros, como dice aquí Juana de Ángelis, tenemos a veces que hacer un silencio interior. Por eso es que en nuestras oraciones hay que hablarle a los guías espirituales. Cuando uno no sabe qué hacer, cuando uno siente que la dificultad, la prueba, la expiación está siendo más fuerte que lo que uno puede resistir, al que hay que hablarle inminentemente es al guía espiritual. Sí, hay que hablarle a Dios, al Maestro Jesús, pero es que el guía espiritual que nosotros tenemos es el emisario que Dios y que el Maestro Jesús han dispuesto para que nos ayuden. Entonces nosotros tenemos que hablarle a nuestros guías espirituales, al guía espiritual de nuestra casa espírita también. Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos nuestras actividades, hay que decirle al guía de la casa, ayúdanos si hay algún problema en la casa, si hay una situación difícil. Tenemos que hacerlo, porque son espíritus que se encuentran al servicio de la caridad. Y cuando nosotros nos entregamos a las orientaciones de ellos, nosotros también nos tornamos en misioneros al servicio de la caridad. Es algo extraordinario y que muestra cómo todo en el universo se encuentra engranado. Y para ya ir concretando la idea final, a mí me gustaría traer a colación una historia que he contado muchísimas veces y que quizás ya ustedes han escuchado, pero que creo que resume lo que cada uno de nosotros debe hacer con el mensaje del Maestro Jesús. Hemos hablado un poco, hemos estudiado un poco en este corto tiempo sobre las diferentes tareas que los espíritus en el mundo espiritual tienen en ambos planos de la vida. Ayudar, consolar, educar, instruir. Y hemos hablado un poco sobre cómo nosotros, si nos entregamos al amor, podemos también convertirnos en misioneros al servicio de la caridad. Y dentro de ese estudio hemos hablado un poco sobre el papel trascendental que cumplen nuestros guías espirituales. Pero el mayor de todos los guías que nosotros podemos tener y que Dios nos ha entregado es el Maestro Jesús. Si nosotros nos entregamos a Jesús en el día a día a través del servicio, ojo, a través del servicio, nosotros vamos a conectarnos con Él. Y es aquí donde me acuerdo de esa anécdota que les había comentado, narrada por el espíritu de León Tolstoy a través de un mensaje psicográfico. Y esta es una historia que habla de un hombre que vivía en una situación económica muy difícil, un hombre con limitados recursos económicos. Y este hombre, muy preocupado porque tenía muy poco realmente para su subsistencia, decide acostarse y pedirle al Maestro Jesús que lo ilumine, que lo ampare ante la situación difícil que vive. El hombre, al irse a dormir, ve cómo su espíritu se desprende temporalmente de su cuerpo. Y al desprenderse en el desdoblamiento nocturno, ve cómo una imagen como la que están viendo ahí se le posa al frente. Y al verlo se da cuenta que es el Maestro Jesús.
Él, contento y sorprendido, le dice, Maestro, ¿has escuchado mis peticiones? Jesús le sonríe y le dice, hoy está atento porque visitaré tu casa. Y el hombre, sorprendido, no había asimilado todavía la experiencia cuando se ve regresar al cuerpo físico y se levanta. Y el hombre, contento, dice, el Maestro Jesús me va a visitar hoy en mi hogar. Voy a disponerme para recibir al Maestro Jesús en este día. Va, llega a la cocina, abre la nevera y cuando abre la nevera se encuentra con que solo tiene 3 papas para comer. No hay más nada, solo 3 papas. Y el hombre dice, ¿cómo puede ser posible que hoy que el Maestro Jesús me va a visitar, solamente tengo 3 papas para ofrecerle? No puede ser. Y él lo medita y dice, bueno, lo mejor que puedo hacer es eh, colocarle alguito a las papas, y tratar de mejorar un poco la cuestión del alimento. Y él hace el trabajo con las papas, hace su trabajo ahí en la cocina y tiene las 3 papas listas para cuando venga el Maestro Jesús. De repente alguien toca la puerta. Cuando alguien toca la puerta, él sale enseguida dispuesto a abrir, abre la puerta y encuentra a un hombre que se está muriendo completamente del hambre. Y él dice, no puede ser posible. Y una persona mayor, hambrienta, se está muriendo de hambre y la persona me está pidiendo qué comer y le decía, por favor, dame algo de comer porque no he podido comer nada. Y él piensa enseguida, solo tengo 3 papas. Y el Maestro Jesús dijo que me iba a visitar hoy. Entonces este hombre decide pensar si realmente vale la pena darle la papa y dice, sí, este hombre se encuentra muy mal. Va a la cocina, saca una papa y se la entrega al anciano que se encontraba muy debilitado para que se alimentara. El hombre va y se sienta y dice, Señor, por favor, ven rápido que solo me quedan 2 papas. Y él se queda esperando, pasan los minutos y otra vez le tocan a la puerta. Y esta vez es una señora, una madre de familia con 2 hijos pequeños. Hay un invierno muy fuerte, no tiene con qué arropar a sus hijos y no ha podido nada, no ha podido darles de comer nada en el día. El hombre otra vez preocupado dice, no puede ser, me quedan solamente 2 papas, ¿qué voy a hacer? Pero cuando ve a los niños con frío y con hambre, decide brindarles abrigo y darle una de las 2 papas que le quedaban, para que se la dividieran entre ellos dos. El hombre va, se siente, dice, Señor, tienes que venir cuanto antes porque ya me queda una sola papa. Él pasan los minutos y otra vez vuelven y tocan a la puerta. Y esta vez era un hombre de la calle, andrajoso, enfermo, pero muy hambriento, pidiendo algo que comer porque el invierno no le había permitido poder encontrar nada entre los canecos de basura. Entonces, él, preocupado, dice, me queda una sola papa y es para el maestro, pero compungido, abriendo su corazón al amor, decide darle la última papa que le quedaba a este pobre hombre que se encontraba hambriento. El hombre se sienta y espera que el Maestro Jesús llegue. Pasan las horas y pasan las horas y el hombre llega a la conclusión de que Jesús ya no lo va a visitar. Se va a la cama y estando en la cama muy triste y llorando, alza la voz y dice, Señor, prometiste que hoy irías a visitarme, pero tal vez no lo hiciste porque sabías que no tenía nada por ofrecerte. Perdóname, pero realmente lo poco que tenía se lo di a aquellos que no tenían absolutamente nada que comer. Y el hombre muy triste se acuesta a dormir y una vez más se desprende del cuerpo físico y otra vez ve la imagen del Maestro Jesús como la que estamos viendo allí.
El hombre se pone de rodillas y llorando y le dice, Maestro, perdóname por no tener absolutamente nada que ofrecerte. Y Jesús sonriendo le dice, hoy te visité 3 veces y 3 veces me atendiste. Porque cuando ayudaste al anciano, a la madre y a sus hijos y al indigente, realmente me ayudaste a mí. Cuando nosotros nos entregamos al servicio, a la caridad, al ayudar sin importar a quién lo hagamos, nos estamos conectando con el Maestro Jesús. Por eso la invitación final es esta, y es una invitación con la que quiero que todos nosotros nos quedemos. Una invitación que la querida mentora Juana de Ángelis nos hace en la obra Las leyes morales de la vida. Tú, que eres amigo del Cristo, ¿qué has dado a la familia sufrida de la tierra, a los desorientados del camino en nombre de Jesús? Desármate interiormente y actuarás mejor. Proponte la armonía y dale la oportunidad a tu hermano, aunque seas invitado a pagar el tributo de ese gesto de socorro. Y cierra con broche de oro diciendo, quien ama siempre se transforma en mártir del amor, porque el amor solamente es auténtico cuando inmola a quien realmente ama. Muchísimas gracias a todos ustedes por este espacio, por este tiempo y por esta oportunidad. Por mayores que sean los obstáculos, procura donar lo mejor de ti en la ejecución de las tareas que te competen. Si erraste, vuelve a empezar. Si caíste, piensa en tu condición de criatura humana, reajusta tus propias emociones y yérguete para caminar hacia adelante. Desánimo, en muchos casos, es ausencia de aceptación de lo que todavía somos, ante la prisa de ser lo que son otros. Es por el propio esfuerzo en las sendas del tiempo, que conseguirás ser mañana. Coraje es la fuerza que nace de nuestra propia disposición de aprender y de servir. No te ausentes de los propios encargos. Deber cumplido es pasaporte al derecho que ansias usufructuar. No creas en la felicidad en el campo íntimo, sin la intervención de tu propio trabajo para construirla. Libro. Atención. Por el Espíritu. Emmanuel. Francisco Cándido Xavier. Notas del buen vivir. Centro Espírita Rutas de Luz. Bueno, entonces para terminar la tarea en la tarde de hoy, le vamos a pedir el favor a Humbertico que nos regale la oración. Agradeciendo a nuestro Padre Dios por el conocimiento del día de hoy, por ese conocimiento que nos ilustra que somos esos seres espirituales que a través del tiempo nos vamos perfeccionando, que a través del tiempo somos mejores, que esa bondad, esa fraternidad renazca cada vez más en nuestro corazón, para todos los enfermos, para todas las personas que sufren por esta humanidad que está atravesando guerras, luchas en todos los lugares de la tierra. Que poco a poco nuestro corazón, nuestra mente, entienda que la paz, esa paz debe estar rodeada de mucho amor, y esa fraternidad y ese amor es la enseñanza de la doctrina espírita. Y así, esta semana, nuestro corazón esté rodeado de mucho amor, de mucha paz, y la próxima semana que nuestra mente esté rodeada cada día más de ese amor y esa fraternidad. Y que así sea. Gracias.